Bueno, pues bien, la ginecología y la obstetricia dentro de la imaginología, como bien mencionaba al principio, va a estar dividida en las tres grandes ramas, que es la imagen mamaria, la de miembros anexos o propiamente lo que sería el aparato ginecológico y la parte obstétrica. Cada una de ellas es sumamente amplia, realmente con una clase no vas a aprender a interpretar de primer momento, pero sí lo que debemos de tomar a consideración en estos aspectos es justamente saber los principios por los cuales vamos a tener que requerir estos estudios y para qué. Por lo tanto, tenemos que justamente en este vamos a ver solamente estas características que siempre es como básico revisarlas y por supuesto, saber cómo ocupas cada método de imagen, para qué vas a ocuparlos, evidentemente con las diferencias que tienen cada uno de estos estudios y saber las presentaciones clínicas con cada una de las manifestaciones. Digo, en el caso específico de la mama, pues vamos a ver que es una estructura bastante interesante. De hecho, es uno de los temas que a mi parecer es muy bonito porque es una de las enfermedades en específico o de las afecciones que tiene la mama de las cuales podemos hacer muchísimas cosas. Hay varias cosas que podemos indagar. Pero para ello hay que saber que es una estructura que asemeja a una glándula, más bien es una glándula que tiene un depósito a nivel exócrino y se va a localizar pues justamente en la pared anterior del tórax. Algunos nos dicen que si nosotros hacemos un corte, pues vamos a ver justamente del segundo al sexto cartílago costal. Y entonces eso es importante porque imaginémonos nosotros que hacemos, por ejemplo, ¿cómo quito esto? Permíteme, deja busco. mm, mm, Aquí está. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos una disección de la mama, pues estaríamos llegando a este espacio de la cavidad torácica, donde estaríamos en contacto propiamente con la pleura, por lo que es importante saber que cualquier intervención quirúrgica a este nivel, pues puede llegar a interferir a esta cavidad. Y saber que bueno, más bien que tiene una correlación espacial con estos espacios intercostales también es importante para el acceso, más que nada a nivel quirúrgico y por supuesto también a nivel imaginológico. Por lo tanto, en su porción más profunda, como digamos en la base, sabemos que tiene una forma de cono invertido con la base pegada a los músculos pectorales, a la fascia de este músculo y por supuesto a algunas inserciones como de los músculos abdominales, como el oblicuo externo o la vaina anterior del recto y por supuesto el propio músculo recto. Pero bueno, esto es importante por una denominación anatómica y imagenológica. El diámetro, si nosotros lo vemos en una situación longitudinal, pues lo vamos a ver de 10 a 12 centímetros. Entonces, eso es importante porque a pesar de que sí tenemos mamas que pueden superar este tamaño, pues depende también de la cantidad del tejido que esté involucrado en esta glándula. Es algo importante mencionar también que al principio va a ser un tejido que principalmente es tejido graso, tejido adiposo que conforme se presenten los cambios puberales y haya una influencia a través de distintos componentes hormonales, va a adquirir cierto desarrollo dentro de su propio parénquima. En el caso de las mujeres es donde se tiende a desarrollar más este parénquima mamario, que es un tejido fibroglandular. Y es fibroglandular porque precisamente es estos acúmulos de acinos o lóbulos, más bien llamados, que van a dar las secreciones, bueno, no son secreciones, más bien las, sí, perdón, las secreciones, perdón, que van a precisamente estar eyectadas al momento de distintas condiciones, ya sean normales, como la propia lactancia, o también patológicas, como pueden ser, por ejemplo, alguna tumoración, como por ejemplo un prolactinoma. Estas unidades, que son lóbulos, pues dentro de cada un lóbulo se van a estar subdividiendo. Cada uno puede tener de 20 a 40 lóbulos, pero estos también se llaman como lobulillos y estos tienen una cavidad hueca, que son los alvéolos, como digamos los alvéolos de la mama, que van a ser los que precisamente a través de los tipos de tejido epitelial, principalmente el tejido epitelial es epitelial cuboidal, puesto que permite la secreción de distintos componentes lipídicos, proteicos, y que van a permitir a través de células mioepiteliales la expulsión de estos componentes a través de distintos conductos. Entonces, si vemos en esta imagen, vamos a ver que tenemos los distintos lóbulos
y que van a estar formados por estructuras más pequeñitas que son los lobulillos. Esos lobulillos, si nosotros le hacemos una magnificación, pues vamos a ver que están vacíos porque justamente es un ducto el que va a estar conectado a esta cavidad hueca y por lo tanto va a tener un ducto extralobular y uno que sería intralobular. Y por supuesto, todos estos drenan a un conducto lactífero o sí, lactífero, que va a drenar a una ampolla o un seno lactífero y justamente es el que va a drenar hasta lo que sería el pezón o al ducto de salida, que está justamente dentro de la areola. Alrededor de esto, recordemos también que hay distintas glándulas, como pueden ser las de meibomio, que van a ser importantes para permitir justamente la salida de distintos otros componentes lipídicos. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, doctor. Bueno, y, ay, dije Meibom, es Montgomery. Ay. Ahora, las patologías de la mama son variadas. Entonces, las condiciones que más nosotros vemos justamente son estas, las inflamatorias y las tumorales. Tenemos distintas. Lo que es importante enfatizar aquí que comúnmente nosotros vamos a hacer uso de estudios imagenológicos de la mama para poder identificar si hay una patología que es benigna o una patología que es maligna. Y si esa patología benigna o maligna causa un problema subsecuente, pues entonces tendremos que hacer estudios más específicos como la histología. Lo más común que nosotros vamos a ver comúnmente en este mapa son tumoraciones benignas. Pero, dado la dificultad que a veces se tiene para identificación de algunas de estas patologías benignas, pues justamente pueden terminar siendo malignas, no detectarse a tiempo y generar un problema. Los carcinomas ductales in situ son una de las principales neoplasias de la mama que hay que analizar porque son las más frecuentes y justamente que estén in situ tiene alguna asociación buena porque no van a ser extravasaciones hacia tejidos secundarios o tejidos proximales. Entonces eso es importante porque si yo lo puedo detectar a través de un estudio de mastografía, pues va a ser útil para tener una adecuada visualización. Hay carcinomas más, digamos, graves, como los invasivos. Dentro de estos tenemos los carcinomas ductales o los lobulillares. Y por supuesto también podemos tener cánceres mamarios que provengan de algunos cánceres que no se originan en la mama, sino que sean extra mamarios, dado una metástasis o algún linfoma que lleven a condicionar un aparecimiento en este lugar. Entonces, eso es muy importante para entender como de una forma general. De todas maneras, estas enfermedades se tienen que abordar paso a paso porque cada una de ellas tiene una imagen diagnóstica particular, pero para este punto nada más vamos a revisar puntos generales. Esto es importante igual porque vamos a ver que si yo observo dentro de los conductos de un carcinoma alguna normalidad, veré que el crecimiento o el desarrollo de las células que generan un tipo de cáncer, pues se van a presentar de una forma imagenológica particular. Si yo tengo una tipia, puede ser una tipia donde demuestre a nivel imagenológico que encuentro alteraciones dentro del conducto con distintas manchas o, por ejemplo, nódulos, pero que no generan, por ejemplo, un proceso de hiperplasia, ¿no? Entonces ya en esa situación puede ser una hiperplasia que se conduzca a ya un carcinoma como tal, que sea in situ, porque se queda hasta la membrana basal, o que sea propiamente invasivo, porque rompe esta barrera, esta membrana basal, y es por ello que genera una invasión a los tejidos que son circunscritos alrededor de del aparecimiento del tumor. Esto es fundamental de recordar dentro del análisis de un abordaje de cáncer mamario, dado que es una de las patologías más frecuentes en nuestro país y también uno de los cánceres más frecuentes dentro de las mujeres, pues que yo observe la clasificación molecular de un cáncer es fundamental, porque sabiendo que si hay ciertos receptores, como los receptores de estrógeno, que estén presentes en mayor o en menor medida, me va a permitir analizar si es un pronóstico bueno o es un pronóstico malo. Entonces, siempre recordar que esto es
fundamental, dado que si yo en algún punto quisiese administrar algún tratamiento, digamos, a base de estrógenos, y la paciente haya tenido algún antecedente de cáncer, es importante indagar si ese cáncer fue tipificado de acuerdo a un ensayo inmunistoquímico para permitirnos adecuar un tratamiento mejor. Siempre es importante recordar que los programas de detección van a ser una forma útil para permitir prevenir la aparición del cáncer. Y justamente dentro del primer nivel de atención va a permitirnos favorecer a través de la mastografía o estudios como el ultrasonido la detección oportuna. En nuestro país se establece que a partir de la población femenina de edad de 40 años en adelante se comience este tipo de tamizaje. Sin embargo, veremos más adelante que existen algunas asociaciones también a nivel internacional que marcan una discrepancia con la aparición del tamizaje, o más bien con la incidencia de este, puesto que hay distintos factores poblacionales que pueden incurrir en que sea esto más pronto su estudio y con mejores resultados. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente, es una causa común de muerte en mujeres a nivel mundial, y recordar que el 85% de estos cánceres entre las mujeres puede aparecer en aquellas que no hayan tenido antecedentes familiares. Cada año tenemos 1,38 millones de nuevos casos y 458,000 muertes. Y justamente en nuestro país es algo que también se presenta en cada 100,000 mujeres de 20 años o más, y que cada momento o cada año se llegan a reportar 35,24 casos nuevos de cáncer. A nivel nacional es una tasa de mortalidad, por así decirlo, baja, pero sigue siendo alta dentro de las mortalidades de mujeres por cada 100,000 mujeres dentro de 20 años o más. Hay distintos factores de riesgo. Los principales pueden ser altos, como las mutaciones genéticas a niveles del BRCA, algún antecedente de radiación dentro de la adolescencia o la infancia. Esto es importante porque justamente también es uno de los criterios que nos permite saber si puedo yo ocupar distintas técnicas imagenológicas particulares que no me permitan agravar situaciones como esta. También si ya tuvo un antecedente de cáncer de mama o de un cáncer ductal, de un carcinoma ductal, y también justamente si ha sido biopsiada o analizada dado una hiperplasia. También tenemos factores que son moderados y que pueden ser también útiles para permitir la prevención oportuna dado unas pruebas de tamizaje. Son justamente que haya tenido un familiar de segundo grado también, como mínimo, con cáncer de mama, o igualmente que tenga un familiar de primer grado con antecedente de cáncer de mama o que lo haya presentado. Las menopausias tardías también son importantes. Una edad se considera de 55 años, también es algo que se puede generar. La nulliparidad también. Y la historia también de algún tipo de tumoración benigna dentro de la mama sin atipia. Como puedes ver en este cuadro, también nos menciona la menarca. Entonces, que sea justamente una menarca precoz, antes de los 12 años. Lo que nos traduce entonces que mientras que una mujer tenga una exposición prolongada a estrógenos, su facultad, o más bien su exposición a estos, puede generarle un proceso neoplásico. Entonces, en pocas palabras, una gran ventana de exposición a estrógenos pues puede permitir el desarrollo de un cáncer de mama. Así es como también vemos que si ocupan o más bien anticonceptivos orales, pues eso también conduce a lo que mencioné hace un momento. Esto parece mucha información. Lo que es importante que ustedes justamente cuando revisen este material hagan mucho énfasis, porque realmente nuestro trabajo como médicos generales de primer contacto es ser muy conscientes del grave problema que puede ser no detectar a tiempo a una paciente con cáncer de mama. Y por ende es muy importante igualmente que tengamos en mente la edad de tamizaje y los factores hereditarios que están en juego para diagnosticar esto. En nuestro país, como les mencionaba, a las mujeres a partir de los 40 años se les hace una mastografía de detección de forma de tamizaje. Ahí es donde nos traduce entonces que tenemos la mastografía como una prueba de tamizaje y como una prueba diagnóstica.
También podemos ver que mujeres de 20 a 39 años pueden realizarse también estos estudios de imagen, pero realmente con ellas vamos a aplicar exámenes clínicos de los senos para poder permitir al menos cada 3 años valorar que no se esté desarrollando algún proceso neoplásico. Sin embargo, ya a partir de los 40 se enfatiza esto. Algunas literaturas dicen que a partir también de los 35 sería una buena idea comenzar a hacer exámenes de muchísimo más rigurosidad con el fin propiamente de permitir la prevención. El autoexamen siempre es algo que se debe de hacer después de los 20 años en las mujeres. Siempre se les está insistiendo que constantemente hagan un chequeo de sus mamas para que en caso de que encuentren alguna anormalidad puedan reportar estas alteraciones. Recuerden siempre igual que las mutaciones, los antecedentes genéticos y hereditarios son importantes. Alto riesgo aquellos que padecen mutaciones del gen BRCA1 o BRCA2, por lo que es importante saber si en primer grado, como les mencionaba también al principio, tuvieron o tienen actualmente a alguien que curse con un cáncer de mama. Las mujeres con riesgo incrementado también justamente deben de tener esta facultad para poder tener una interrelación propia con los médicos que les estén tratando para ver si es óptimo algunas pruebas más específicas como la tomografía o hacer estudios genéticos o moleculares de mayor amplitud. Ahora sí, las mastografías siempre recuerden esto que van a ser una forma de tener una detección oportuna y también un diagnóstico fijo. Recordemos que las pruebas de tamizaje son pruebas que nos ayudan a hacer un filtro de aquellos pacientes que tal vez no tengan síntomas en algún momento, pero que pueden incurrir con alguna lesión que pueda ser sugestiva de malignidad. Siempre un tamizaje, recordemos que debe de ser una prueba que sea fácil de acceder, una prueba que no sea tan costosa y por supuesto que sea disponible en todo momento. Y por lo tanto es importante que hagamos nosotros la detección de esto a través de las mastografías porque nos va a permitir saber si hay algún cáncer que clínicamente, esto es, que no presente síntomas, esté oculto. Y realmente hay muy pocos falsos negativos en un tamizaje. Es una buena opción porque nos previene de tener un error al momento del diagnóstico. Hasta un 15 o 20% se llega a estimar, pero esto es importante para saber que es la herramienta de opción en la prevención contra el cáncer de mama. Si tenemos una paciente sintomática, podemos ocupar también la mastografía, pero ya no va a ser una mastografía de tamizaje, sino ya va a ser una mastografía diagnóstica que nos permita saber qué tipo de tumoración nos estamos enfrentando. La sensibilidad en estas mastografías diagnósticas es alta, también a un 93%, y por lo tanto, pacientes de más de 40 años con masas palpables se deben de realizar mastografías ya no en principio de tamizaje, si es que tienen datos clínicos, más bien mastografías ya diagnósticas. Esto tal vez lo hayan visualizado. La doctora que presenta esto es experta también en la realización de esto. Lo que me gustaría visualizar aquí es que justamente el riesgo que nos dice que es un riesgo relativo de 0,8 dentro del tamizaje asociado a la mortalidad es un 20%, por lo que nos traduce que realmente es una prueba útil para poder realizar un diagnóstico del cáncer de mama. Lo que me interesaría también mencionar es que son los riesgos que a veces se pueden llegar a presentar dentro de una prueba como la mastografía, que son justamente los falsos positivos. A veces podemos ver que las imágenes que se presentan por la anatomía propia de la mama no llegan a ser útiles, dado el tejido que se presenta, y es por ende que a veces hay que realizar un proceso que a nivel internacional se llama callback. Quiere decir que aquellas personas a las que se les encontró una situación anómala se deben de visualizar a través de una comunicación directa con la persona que se tiene ese estudio para realizar nuevamente estudios que le permitan controlar la aparición de alguna anomalía. A veces, realmente esto, créanlo, si ustedes no son cuidadosos con emitir un diagnóstico o de presentar de forma clara los resultados, las personas
o las pacientes llegan a tener una ansiedad muy fuerte porque creen que todo es cáncer y no todo es cáncer, por eso es importante. Y por supuesto las molestias del estudio. Si alguna vez han tenido ya oportunidad de visualizar cómo se hace una mamografía o una mastografía, verán que es bastante incómodo para las pacientes y aparte de las técnicas, a veces realmente pueden ser un poco contorsionales a nivel del seno. Entonces eso es algo que debemos de tratar no, pues no evitar porque al fin y al cabo es el propio proceso que se lleva a cabo, pero sí tenemos que tener a conciencia esto. Vamos a ver que hay distintas guías. No nos vamos a meter en todo, lo pongo porque es importante que no se le olviden revisar justamente el tamizaje del cáncer de mama y por lo tanto hay que saber las edades a las cuales nosotros hay que visualizarlo. En las clases de ginecología y obstetricia este tema se toca con total amplitud, pero lo que es importante es saber que actualmente, como les decía, tenemos discrepancias dentro de cuándo sería el mejor momento para realizar una prueba de tamizaje. Realmente, si es una paciente menor a 40 años de edad, identificamos factores de riesgo, va a ser valorarla con un especialista o si no los tiene, pues será discutir riesgos y beneficios de que haga una relación, una adecuada exploración clínica. Las mastografías usualmente se piden que sean anuales o bien o bianuales, dependiendo de la edad de la persona y de las condiciones también a las cuales se someta y por supuesto de las comorbilidades que tienen. Nuestra guía nos dice que en 2017 tenemos que a partir de los 40 años ver los riesgos y beneficios y hacer una mastografía anual, pero realmente tenemos distintas asociaciones que nos pueden permitir saber que los síntomas y los signos van a ser los que determinen cuándo vamos a realizar una mastografía. ¿Y qué estudios solicitar si una mujer está embarazada, si está lactando o si no contamos con, por ejemplo, un estudio de mastografía o las lesiones llegan a ser de una forma no tan clara, también el uso del ultrasonido? Es por lo tanto que hay hallazgos clínicos del cáncer de mama que nosotros siempre debemos de visualizar, como son las masas palpables en la mama o en la axila, los aumentos del grosor o hundimientos de la piel. Ya vemos, por ejemplo, el signo de la piel de naranja, que nos traduce a algún edema o mamario dado la constipación que tienen estos conductos, los eritemas o descamaciones del pezón, las retracciones del pezón que se pueden ver a nivel imagenológico, las secreciones sanguinolentas, que se llamarán entonces las distintas telorreas que puedan presentarse, y justamente los cambios de tamaños o los dolores, como la mastodinia o la mastitis, que también se puede llegar a presentar. Esta imagen, ahorita voy a regresar a esta imagen, me gustaría mencionar esta primero. Aquí les muestro un cuadro donde vamos a ver que distintas asociaciones ocupan varios parámetros para para definir las medidas preventivas. La mayoría nos dice que a los 40 años, como pueden visualizar en la imagen, hay unos que te dicen que debes de realizar la mastografía anual, bianual, pero lo que siempre es importante saber es la representación clínica de la persona porque es la que nos dicta justamente si tiene o no una alteración que valore o precise de un estudio más específico. En esta diapositiva es importante saber por qué ocupo una mastografía en una primera instancia versus ocupar un ultrasonido, dado que si las personas tienen mayor de 40 años y ya mencioné que la mastografía es una buena opción para el tamizaje, pues entonces debo de saber entonces que una mastografía a comparación de un ultrasonido me va a permitir ver de mejor manera lesiones que sean de un menor tamaño. Hasta 1 milímetro de diámetro es lo que yo considero una microcalcificación y por lo tanto una mastografía es útil para hacer un estudio diagnóstico dado que no me precisa otra magnificación de la imagen. Entonces, esto es importante, es el principal motivo por cual yo ocupo, pues, la mastografía. Si yo ocupo un ultrasonido siempre es operador dependiente y me puede hacer un alto grado de falsos positivos que cuando yo realice una biopsia me podré dar cuenta que en efecto tal vez no era una neoplasia lo que yo me estaba afrontando, dado que yo puedo visualizar alteraciones de mayor tamaño como lo son de 3 milímetros que tal vez estas microcalcificaciones que les mencionaba al principio en la radiografía, tal vez no pueda ser útil la visualización de estos a través del ultrasonido. Ahora, vamos a pasar a algo más puntual. Ven ustedes que aquí existe la clasificación BIRATS que nos la da el Colegio Americano de Radiología.
Es un atlas que tienen disponible en internet. La versión más actual es el 2013 y tal cual vienen las imágenes, tal cual es lo que se interpreta para permitir o tratar de evitar la mayor cantidad de errores. Entonces, este atlas lo pueden encontrar en internet. Al final de la presentación se los paso para que ustedes constantemente estén viéndolo. Hay que precisar que justamente la interpretación de cualquier imagen diagnóstica varía y es importante la práctica para saber interpretar adecuadamente. Eso es las siglas de lo que significa First Imaging Reporting and Data System. Recordemos que existen también otros tipos de sistemas de reporte y de análisis, principalmente el más difundido puede ser el de mama, pero tenemos el de tiroides, por ejemplo, o el de próstata, por así mencionarlo. La más actual que tenemos es la de 2013 y justamente es un sistema que nos ayuda a describir los hallazgos y resultados de los estudios mamarios. Es algo que nos va a permitir comunicarnos a todos mundialmente y lo que nos hace justamente la alusión de que es lo más importante que debemos nosotros conocer para hacer la actitud diagnóstica. Hay distintas técnicas de la mastografía. El BIRATS nos dice que tenemos que ocupar un tipo de estudio con cátodos y ánodos que tengan una proyección particular, que las más comunes son la craneocaudal y la mediolateral oblicuo u oblica mediolateral, pero también tenemos otras que pueden discurrir como una forma axial o también de una forma de hacer distintos cortes seccionados y que justamente esas proyecciones al momento de permitir la compresión es lo que nos permite justamente la apertura o la visualización más clara de los distintos tejidos que están dentro de la mama. Aquí tenemos dos proyecciones, la craneocaudal y la mediolateral oblicua. Fíjense ustedes que también una razón del por cual hacemos los estudios después de los 40 años es porque en un principio, dado los procesos normales que sufre la mama dentro del desarrollo, el tejido del parénquima tiende a ser más granular. Entonces, este tejido pues puede tener una gran radiopacidad y por lo tanto no permitir la adecuada visualización. Ya recordarán ustedes de sus clases al principio de imagenología que justamente la radio opacidad que tiende a tener la grasa puede ser una menor que este tejido fibroglandular, pero justamente eso es lo que nos permite diferenciar una mama de mejor manera. Entonces aquí están las dos proyecciones, donde lo que siempre es importante visualizar va a ser de externo a interno o de afuera hacia adentro, sabiendo que la normalidad es que dentro de la piel no haya ningún grosor o no esté tan gruesa porque justamente tiene que ser muy delgada y que haya una simetría dentro del posicionamiento de este tejido fibroglandular. Comúnmente es como una red, siempre aprendanlo así o es una buena técnica aprenderlo como si fueran redes que están interconectadas y que forman un canastito donde justamente la base de este canastito tiende a ser la aureola o la parte más externa de la mama. Y también hay que visualizar pues justamente los músculos porque son sitios también donde se pueden presentar metástasis. Una radiografía de mama bien tomada siempre me va a incluir la presencia de estos tejidos anexos como lo son los músculos y también la región axilar, que justamente lo presentamos en la proyección mediolateral oblicua. La mastografía del BIRATS es importante porque va a visualizar estos 6 aspectos que vamos a ver en unos momentos. Tal cual, aquí está, es tal cual la manera en la que nosotros debemos tener la precaución de analizar la mastografía. La composición de la mama es una de las primeras cuestiones, sabiendo la diferenciación del tejido fibroglandular o que tenga grasa o que sea una combinación de ambos, recordando que una mama que tenga gran tejido fibroglandular se le llama una mama densa y aquellas que no tengan tanto, pues es una mama que es hipodensa, pero comúnmente se ocupa el término de densa. Tenemos también las mamas grasas. Las mamas grasas son aquellas que justamente tienen una menor cantidad de tejido fibroglandular y por supuesto vamos a ver que se encuentra esta radiopacidad. Con el envejecimiento es común que involucione este tejido fibroglandular. Es esperado porque se llega a atrofiar y llega ya no a presentarse. Inclusive este tipo de atrofias pues pueden generar calcificaciones y por lo tanto pueden ser estos hallazgos benignos que se encuentran. Comúnmente las mujeres que están jóvenes en el embarazo o en la lactancia, pues tienden a tener gran cantidad de tejido fibroglandular.
Las mamas tienen una disposición importante porque son las que son completamente grasas, las que tenemos áreas dispersas con alguna cantidad de densidad fibroglandular, las que podemos ver que están heterogéneas, densas, porque ve que aquí, como pueden observar en la imagen, tenemos zonas de radiopacidad que se pueden llegar a mezclar con este tejido graso. Y tenemos también las extremadamente densas, que justamente son las que van a ser menor cantidad de tejido graso, pero que sí pueden tener una gran cantidad de tejido fibroglandular. Estas que son justamente extremadamente densas son aquellas mamas o tejidos que tienen una gran asociación de presentar cáncer de mama precisamente por la gran cantidad de tejido que tienen, ¿no? Y por ende, tanto las mamas que son heterogéneamente densas como las extremadamente densas, siempre se va a complementar el estudio del ultrasonido. La mama justamente es importante porque cuando yo solicite el estudio debo de visualizar que estas diferencias dentro de la composición de la mama me va a permitir saber qué tanto blanco me puede ocultar un cáncer. Porque imagínense ustedes, esta mnemotecnia siempre es muy utilizada, que es un oso polar dentro de una tormenta de nieve. Si yo veo un foco blanco en un espacio blanco, pues va a ser difícil visualizar la diferencia. Entonces, por eso es importante saber la composición de la mama para saber qué tipo de estudio se puede realizar. En estas imágenes podemos ver que hay distintas lesiones, como en las dos primeras, donde vemos solamente una situación focalizada. En una es pareciera más regular que en la otra, pero aún así dentro de la segunda que se encierra en este círculo rojo, pues es difícil la visualización porque tenemos una mama con alto tejido eh, glandular, entonces es importante visualizar esta característica. Los nódulos siempre se van a visualizar como lesiones que ocupan espacios, o sea, al fin y al cabo es una tumoración y tienen un volumen y por lo tanto vamos a ver que ocupan cuadrantes y estos cuadrantes se tienen que visualizar a lo largo de las proyecciones que ya les decía yo, mediolaterales o craneocaudales para visualizar y precisar exactamente que lo que se presenta es un nódulo. Los nódulos, al ser también formas que pueden tener una porción regular o una porción irregular, van a ser dichas características las que nos hagan saber datos altos sugestivos de malignidad o de baja sugestividad de malignidad. Es por ende que vamos a generar estas distintas proyecciones para visualizar los cuadrantes, ya sean superiores, inferiores, medios o laterales. Los nódulos también hay que caracterizarlos, la forma sea redondeada, oval o irregulares, los márgenes y las densidades. Las formas redondas o todo lo que tenga margen circunscrito y radiolúcido van a ser siempre algo benigno, pero entre más irregular y más indistinto y difícil sea de diferenciar de una gran estructura que sea, digamos, normal o similar a lo del tejido, es algo que nos refiere una alta malignidad y por lo tanto nunca olviden que las formas irregulares son de las principales características que nos hacen sospechar de malignidad. Las asimetrías. Realmente dentro de la arquitectura de una mama es lo que nosotros tenemos que discernir entre si hay alguna porción que no se encuentre normal una con la otra. Por ende, siempre en los estudios de imagenología mamaria van a ver que posicionan ambas mamas en una forma encontrada para saber las asimetrías o que se encuentran distintas asimetrías. Y por lo tanto, ese concepto, cuando encuentran asimetrías, es que hay una distorsión dentro de la arquitectura. Hay distintas proyecciones que pueden permitir saber si digamos, la simetría se ha ido deformando o que es una simetría que se encuentra en un primer instancia. Las proyecciones pueden ser la simetría global, las focales o las de desarrollo. Global quiere decir que cuando tenemos una porción total de la mama es que se distribuye a lo largo de todo el tejido mamario y por lo tanto difiere en esta composición normal. La focalizada, como su nombre lo indica, es que hay una zona específica donde se llega a desarrollar y por lo tanto es esa situación importante que hay que observar. Y las simetrías en desarrollo, que justamente son aquellas en las que yo ocupé un estudio de imagenología previo para visualizar cómo ha sido la alteración a lo largo del tiempo y si no ha habido cambios que se presenten dentro de la arquitectura.
Las densidades de las líneas que tiene el tejido fibroglandular es muy importante, porque algo que es un tip que se menciona en el BIRATS es que si nosotros observamos, esta mama siempre tiene estos aspectos como si fueran líneas que son, digamos, una pegada a la otra, ¿no? Como si fueran líneas continuas que no tienen, digamos, una forma irregular de dirigirse. Vaya, todas van parejas. Pero si tenemos algún antecedente de una lesión de malignidad o tiene un antecedente de cirugía o trauma, pues justamente esta forma de espícula es algo que nos debe de llamar siempre la atención. Claro, hay que observar muchísimas imágenes de mastografías para poder discernir si es algo normal o no. Las calcificaciones es uno de los procesos también muy importantes porque recuerden siempre que cuando ustedes escuchen el término calcificación dentro de cualquier tejido, estamos hablando de un proceso ya de necrosis o un proceso de desgaste a ese nivel que nos traduce que ya ha estado expuesto a ciertos influjos que lo han hecho o han generado un daño. Las calcificaciones pueden ser benignas, vamos a encontrar muchísimas características de las calcificaciones benignas. Reitero, hay que constantemente estar viendo las imágenes para poder saber si son normales o no, pero hay que diferenciar los patrones que nos ayuden a saber si están presentes o no. Las que comúnmente se lleven a ver son las cutáneas porque se ven como pequeños puntitos, no los vayan a confundir con pelusas de la pantalla, por eso es importante que no toquen las pantallas y limpien bien las pantallas para ver que no haya algún artefacto. Vamos a ver, por ejemplo, que algunas son más gruesas, siguen manteniendo una composición circunscrita. Algunas pueden no ser tan circunscritas y pueden considerar formas o patrones irregulares si se consideran como distróficas, y otras mismas pueden seguir patrones vasculares que justamente están dentro de la anatomía que vimos al principio de los conductos de la mama. Hay unas que sí son de alta sospecha de malignidad, que nos hacen alusión a que si vemos que el conducto al principio tiene una forma circunscrita, pues estas morfologías de malignidad pueden ser generalmente calcificaciones amorfas, gruesas, finas o finas lineales, que son aquellas que siguen el patrón del conducto, que pueden ser que cánceres, carcinomas ductales in situ o que sean circunscritos o el carcinoma papilar pues generen este tipo de patrones, ¿no? Entonces, estas son algunas de las formas en las que podemos encontrar sospechas de alta malignidad. Por supuesto, también aquí les muestro las imágenes para que nosotros podamos ir viendo poco a poco. Generalmente, a veces, las clasificaciones amorfas son un poco difíciles de ver cuando no tenemos entrenado todavía el ojo, pero poco a poco vemos o vamos a ver que la característica de estas es que cuando es mucho tejido glandular, a veces vemos como manchitas medio opacas y eso le consideramos como una mancha amorfa. Y hay que saber que pues justamente no son como calcificaciones benignas heterogéneas porque en estas se van a hacer un realce mayor, pero también de ahí la importancia de saber justamente la cantidad de tejido fibroglandular. Aquí les muestro otras imágenes. Como les reitero, hay que constantemente estarlas viendo para poder visualizar adecuadamente y diferenciarlas. Algo que es muy importante saber es la diferenciación de calcificaciones que pueden ser confundidas con artefactos. De ahí que siempre se les haga hincapié a las pacientes que al momento de un estudio de imagenología, como lo es la mastografía, no ocupen algunos componentes que se puedan impregnar dentro de la piel, que contengan, por ejemplo, los antitranspirantes, los desodorantes, algún perfume, porque muchas veces contienen algunos metales que se llegan a absorber o minerales que se pueden visualizar como calcificaciones. Entonces, eso es algo muy importante. También vamos a tener que observar la distribución de las calcificaciones, si es regional, difusa, semectaria, en grupo o lineales, porque justamente son estas las que nos van a saber discernir si hay un proceso consolidado a una región que traduzca un proceso carcinógeno o más bien que sea un proceso normal de degeneración, como son las calcificaciones difusas, que nos hablan justamente que está envejeciendo únicamente esa mama. Entonces, las que comúnmente se llevan a presentar son las regionales o las segmentarias, que nos hacen una traducción de una focalización a este nivel que presenta justamente un proceso de malignidad.
Hay hallazgos que también pueden asociarse con lesiones de sospecha. Los que comúnmente nosotros observamos en grados más avanzados son las retracciones cutáneas y las adenopatías. Los ganglios axilares normales, que recuerden ustedes que tienen una porción casi grasa, entonces tienen una radiopacidad menor y esta distribución que ustedes ven en esta imagen es normal. El engrosamiento cutáneo es algo que también siempre debe de llamar la atención, pero cuando también vemos, por ejemplo, lesiones que se constituyen con aparición de ganglios, retracciones, engrosamiento de la piel y retracciones de la aureola, pues son señas de alta sugestividad de malignidad. Vamos a ver que las mujeres que tienen prótesis mamarias también requieren del estudio de la mastografía. Entonces, estas proyecciones con compresión es una proyección útil que se llama técnica de Eklund, que nos permite la desplazación de la prótesis mamaria hacia una porción más posterior y permitir visualizar siempre el tejido fibroglandular. De hecho, hay un curso entero también de la mastografía para analizar las mujeres que tienen prótesis mamarias, pero realmente es un tema que no vamos a tocar ahorita. Pero justamente esto es lo que hay que visualizar para observar adecuadamente a alguna paciente que tenga una prótesis mamaria. Dentro del ultrasonido, igualmente hay componentes que se deben de visualizar, pero los vamos a mencionar de una forma más breve. Lo que nos interesa saber es la descripción de los nódulos, que es lo que principalmente se va a observar. Tal vez ustedes ya hayan visto estas imágenes en sus rotaciones, donde saben que un contenido quístico principalmente es un contenido a base de agua, entonces no va a haber ningún problema. Pero ojo, volvemos a ver que lo que se reitera constantemente es que las figuraciones irregulares sean las responsables de traducir un proceso de malignidad. Entonces, siempre hay que observar estas características, recordando, por ejemplo, lo que puede ser los térmicos de anecoico, hiperecoico o isoecoico o hiperecoico y las cuestiones de reforzamiento o de ventanas acústicas. Las imágenes que comúnmente se asocian a un proceso maligno son aquellas que generan una sombra acústica que son irregulares y que justamente van a tener una forma de espículas. Vamos a ver igual que se ven gas calcificaciones, ya sean dentro de los nódulos, fuera de los nódulos o dentro de los ductos, los hallazgos asociados, como por ejemplo las distorsiones de la arquitectura o algún cambio dentro del ducto. Podemos ver, por ejemplo, estudios más específicos como el Doppler, que nos habla precisamente de la vascularidad que pueda tener una estructura o de la compresibilidad en el caso de las elastografías, y casos especiales donde podemos ocupar algún tipo de ultrasonido para observar prótesis como la técnica de Gluck o malformaciones arteriovenosas que nos hagan alusión a alguna alteración no precisamente maligna. Entonces, siempre esta diapositiva es importante porque nos va a representar la forma en la que se hace un reporte de acuerdo al BIRATS, y esto es algo que cualquier radiólogo tiene que llevar a cabo porque es lo que se estipula para permitir la reducción de errores. Nuestro trabajo va a ser realmente aprendernos como médicos generales la categorización del BIRATS y poco a poco analizar o correlacionar la interpretación imagenológica para ver ¿a qué me refiero cuando hablo de un BIRAT 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6? No me voy a detener a leer toda la tabla, pero lo que sí quiero enfatizarles es que siempre recuerden aprenderse esta tabla de memoria porque es la que nos permite tener una conducta terapéutica. Recordando que grados del 4 al 5 se sospecha se debe de realizar una biopsia, perdón, y en grados de 0 al 3 va a nacer bueno, en el caso del cero, que es una prueba que no fue valorable y por lo tanto se tiene que hacer una prueba adicional. Y en las uno a la 3 pues justamente son hallazgos benignos o en su defecto negativos. Esto se tiene que correlacionar también mucho con algunas otras clasificaciones, como la clasificación de Vedeza, que también ocupa un estudio imagenológico, pero esto se asocia más a un estudio histológico, lo que sí es importante de visualizar esto con total certeza. También es importante saber que algunas veces las imágenes o de las proyecciones convencionales no son útiles o justamente no pueden ser concluyentes y por lo tanto podemos ocupar proyecciones más específicas donde se amplíe la imagen, como por ejemplo la magnificación o que se haga una compresión de una zona más específica o inclusive que se haga alguna proyección lateromedial que nos permita observar las líneas axilares. Entonces, esto es muy importante también porque nos hace la alusión de que si yo, en el caso de que tuviera un BIRAT 0,
en la mastografía son las opciones diagnósticas a través de imagen que puedo tener para la visualización de distintas estructuras. Justamente aquí vemos nuevamente las formas en las que podemos visualizar distintas técnicas, como puede ser la lateral, donde nos visualiza la compresión del tejido y una mayor amplitud o visión de esta zona. La resonancia magnética es un estudio más específico. Justamente al principio les mencionaba que se requiere nada más en procesos de tamizaje cuando yo sospecho de un alto riesgo de mujeres que puedan presentar el cáncer de mama. También se ocupa en cuestiones más específicas como tratamientos postquirúrgicos o en personas que han sido sometidas a terapias a través de quimioagentes. Entonces, esto es muy importante porque comúnmente no tenemos a disposición todavía de manera de primera instancia o primer nivel la tomografía, pero recordar que es un estudio que se debe de visualizar cuando vemos personas que ya tienen una neoplasia de alto desarrollo o que inclusive estamos viendo un proceso ya muy grave. Aquí vemos imágenes de la mama a nivel de resonancias magnéticas, donde nos va a hacer una mejor visualización de las lesiones a nivel morfológico. Podemos ver caracterizaciones en ventanas T1 o en T2 con realce o no. Y hay estudios más específicos que ocupan el CAT, que es justamente la detección de lesiones apoyadas por computadora, que nos van a evaluar las dinámicas bioquímicas y moleculares de la depuración de distintos tipos de agentes que se ocupan como, ay, se me fue el nombre, como agentes que pueden ser, bueno, lo que se inyecta para justamente visualizar la lesión, ¿no? Ahorita se me recuerda el nombre. Y también tenemos estudios más específicos, como la tomosíntesis, que no es nada más que este estudio que va a hacer distintas tomas para permitir justamente la visualización en tiempo real de distintos cortes para saber la detección de una reconstrucción tridimensional. Entonces, a través de distintos cortes se va a visualizar las distintas lesiones y caracterizar de una mejor manera. Rara vez se ocupa la tomosíntesis, no, solamente que esta se llega a ocupar en estudios más específicos y en centros más especializados. Y sería todo, lo dije. No sé si tengan alguna duda.